La conexión ancestral es el legado más poderoso que tenemos en esta vida. Todos llevamos dentro la fuerza, la sabiduría y la protección de quienes vinieron antes que nosotros. Hoy descubriremos los secretos para establecer una relación profunda con nuestros eguns y cómo ganarnos su simpatía para transformar nuestra existencia espiritual. En este video completo te revelaré las 7 formas tradicionales de conectar con tus ancestros, los elementos sagrados que necesitas para tu altar, los momentos más propicios para realizar tus ofrendas y conocimientos adicionales que no encontrarás en ningún otro lugar. Al final, comprenderás por qué los espíritus solitarios pueden convertirse en tus más grandes protectores, si sabes cómo honrarlos correctamente. Bienvenidos a Hermanos de Luz, donde iluminamos tu camino espiritual con conocimientos ancestrales, transmitidos con respeto y autenticidad. Si buscas transformar tu conexión con el mundo espiritual, has llegado al lugar indicado. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este contenido con quienes también deseen fortalecer su vínculo con el mundo ancestral. Para entender cómo ganarnos la simpatía de un Egun, primero debemos comprender qué representa esta entidad espiritual en nuestra tradición. Egungun, también conocido como Egungun, es la deidad de los ancestros en la tradición Yoruba e Ifá. Es el puente sagrado que conecta el mundo de los vivos con el de los espíritus ancestrales. En esta cosmovisión, nuestros antepasados nunca se van completamente, sino que permanecen como parte integral de la familia, guiándonos y protegiéndonos desde el otro plano. En la cultura yoruba tradicional, esta creencia es tan profunda que los fallecidos suelen ser enterrados en sus propias habitaciones o dentro de la construcción familiar. El concepto de cementerios alejados resulta ajeno a su visión del mundo, pues los ancestros continúan siendo parte activa de la familia y su destino. Egungun funciona como un portal conector con los ancestros en Orun, el mundo espiritual, permitiéndonos mantener una relación continua con nuestros seres queridos fallecidos. Los Egungun son considerados Ararunkinkin, los habitantes del cielo, entidades que han alcanzado un estado elevado y pueden interactuar con nosotros para brindarnos su protección y guía. La veneración a Egungun se manifiesta de diversas formas en la tradición, siendo la más conocida la danza Egungun, donde los participantes utilizan mascaradas y vestimentas especiales llamadas Aso y Yamoje. Esta tradición representa mucho más que un acto religioso. Es el corazón cultural de la sociedad yoruba, simbolizando la continuidad de la vida a través de las generaciones. ¿Por qué es fundamental establecer y mantener una relación positiva con nuestros eguns? Las razones trascienden lo meramente espiritual. Según la tradición yoruba, los espíritus ancestrales deben ser alimentados y honrados regularmente para que continúen garantizando protección, seguridad, prosperidad, salud y fortuna para todos sus descendientes. Esta relación forma un pacto sagrado donde el respeto mostrado por nosotros se traduce en bendiciones y cuidado por parte de ellos. Todo lo que somos, desde nuestra composición genética hasta nuestra educación y valores, proviene de nuestros ancestros. Honrarlos representa una forma de reconocer nuestra historia, ganando seguridad identitaria y abriendo caminos hacia la abundancia. La veneración a los eguns también desempeña un papel vital en la transmisión de conocimientos ancestrales y fortalece la cohesión comunitaria, reuniendo a las personas en torno a valores compartidos. Pasemos ahora a conocer las 7 formas de ganarse la simpatía de un egun. La primera y fundamental es honrar a tus padres y ancestros directos. Como recomienda Bert Hellinger, padre de las constelaciones familiares, puedes comenzar elaborando una lista mental o escrita de agradecimiento hacia tus progenitores. Este ejercicio no implica ignorar posibles faltas cometidas por ellos, sino reconocer lo que te han aportado más allá de las dificultades. Aceptar a nuestros padres tal como son representa el primer paso para conectar con toda nuestra línea ancestral. La segunda forma consiste en crear un altar o espacio sagrado para los ancestros. Designa un lugar específico en tu hogar donde puedas colocar fotografías de tus antepasados fallecidos, objetos que les pertenecieron o que simbolicen su memoria y elementos que representen los 4 elementos naturales. Este espacio debe mantenerse limpio y tratarse con respeto, sirviendo como punto focal para la comunicación con los espíritus ancestrales. La tercera práctica, una de las más extendidas, es ofrecer agua y alimento. Coloca un vaso de agua fresca en el altar dedicado a los ancestros. El agua simboliza la pureza, la vida y la conexión espiritual, sirviendo como vehículo para que los espíritus puedan beber y reconfortarse. También puedes ofrecer alimentos que eran del agrado de tus ancestros cuando vivían, renovándolos regularmente.
al menos 2 veces al año, según la tradición. Como cuarta forma, puedes alimentar a representantes simbólicos. En diversas tradiciones, incluida la Yoruba, alimentar a ciertos seres vivos se considera una manera indirecta de alimentar y honrar a los ancestros. Las palomas y otros pájaros a menudo simbolizan a nuestros antepasados, actuando como comunicadores entre la tierra y el cielo. Otra práctica valiosa es dar alimento a personas necesitadas como forma de honrar la memoria ancestral. La quinta forma es encender velas en su memoria, una práctica universal presente en numerosas tradiciones espirituales. La luz de la vela simboliza la iluminación del camino espiritual y la continuidad de la memoria. Idealmente, estas velas deberían colocarse en espacios exteriores o en el altar establecido en el hogar, acompañando este acto con una oración o pensamiento de agradecimiento. La sexta forma implica realizar visualizaciones y meditaciones dirigidas. Un ejercicio efectivo consiste en cerrar los ojos e imaginar a tus ancestros formando filas detrás de ti, los hombres a tu derecha y las mujeres a tu izquierda, cada uno con su mano en el hombro del siguiente, creando una cadena generacional que culmina en ti. Durante esta visualización, siente el apoyo y la fuerza que te transmiten, reconociendo todo lo que te han legado. Finalmente, la séptima forma es participar en ceremonias y rituales comunitarios dedicados a los eguns, como la tradicional danza egungun. Estas celebraciones, dirigidas por sacerdotes especializados conocidos como oje, incluyen elementos como música, danza, cantos y oraciones, que facilitan la comunicación con el mundo espiritual. Para establecer una conexión efectiva con los espíritus ancestrales, debemos conocer los elementos y símbolos tradicionalmente asociados con su veneración. Entre los objetos rituales y ofrendas destacan el agua fresca como elemento purificador, los alimentos que eran del agrado de los ancestros específicos, las velas que simbolizan la luz que guía a los espíritus, y fotografías u objetos personales que representan su memoria y legado. En la tradición yoruba específicamente, ciertos elementos son considerados símbolos propios de egungun, como los látigos y fustas decoradas, utilizados en las ceremonias como símbolos de autoridad espiritual, la aso y yamoje, o ropa ritual tejida a mano, y las mascaradas que representan visualmente la presencia de los espíritus ancestrales. Aunque la conexión con los eguns puede mantenerse continuamente, existen momentos especialmente significativos para intensificar esta relación. Las fechas conmemorativas como aniversarios de fallecimiento, cumpleaños de nuestros ancestros o festividades tradicionales son ocasiones propicias. También los momentos de transición vital, como cambios significativos, nacimientos, matrimonios o cambios de residencia, representan oportunidades ideales para fortalecer la conexión ancestral. Es importante destacar que existen muchos espíritus que no tuvieron familia o que están solos. Estos eguns solitarios merecen especial atención, pues si los atendemos con respeto, harán por nosotros lo que nadie hizo por ellos en vida. Debemos entender que, aunque muchos de estos espíritus puedan estar en un plano bajo actualmente, no conocemos su misión completa ni su evolución futura. En un próximo video profundizaremos sobre cómo los espíritus que muchos consideran oscuros y temen son a veces quienes más se entregan por nosotros, protegiéndonos y sacándonos de situaciones difíciles sin pedir nada a cambio. Como decimos en nuestra tradición, sacan la cara por nosotros sin miedo. Al establecer una relación con los espíritus ancestrales, debemos mantener algunas consideraciones fundamentales. La veneración a los eguns debe realizarse desde el respeto profundo y la sinceridad, pues estas entidades perciben nuestras intenciones auténticas. La relación debe cultivarse regularmente, no solo cuando necesitamos su ayuda, demostrando compromiso y fortaleciendo progresivamente el vínculo espiritual. Para prácticas más complejas o ceremonias específicas, resulta recomendable contar con la orientación de personas experimentadas en estas tradiciones. En la cultura yoruba, los sacerdotes oye, los espiritistas, los mayomberos, poseen el conocimiento especializado para intermediar adecuadamente con el mundo de los eguns. La simpatía de los eguns no se conquista mediante fórmulas mágicas o rituales vacíos, sino a través del reconocimiento genuino de su importancia, el agradecimiento sincero por su legado y el compromiso de mantener viva su memoria y enseñanza. Al cultivar esta relación con respeto y dedicación, abrimos canales para recibir su guía, protección y bendiciones en nuestra existencia cotidiana. Y si te interesa profundizar más en este fascinante mundo espiritual, no te pierdas nuestro video sobre los 7 tipos de espíritu que podrían estar afectando tu vida sin que lo sepas.
donde descubrirás desde espíritus oscuros hasta entidades de luz. Aprenderás a identificar espíritus burlones, obsesores y endurecidos que se infiltran en misas espirituales haciéndose pasar por guías. Hasta el próximo video, donde continuaremos iluminando juntos nuestro camino hacia la positividad y el bienestar espiritual.